Hola, muy buenas amigos y amigas. Soy Gabriel Corbella, instructor certificado por Avid, además de Master Instructor y técnico certificado también por Avid, por la compañía Avid. Hoy os voy a mostrar una serie de tópicos característicos, que lo cual diferencia un poco lo que es la forma de trabajar que tenemos hoy en día en Avid. Uno de los grandes cambios que hemos tenido en los últimos años ha sido básicamente los diferentes tipos de formatos en los cuales podemos trabajar. No solo ya la cinta, que la cinta se ha quedado más para el tema de archivo, de documental y demás, sino los diferentes tipos hoy que tenemos de cámaras, tanto P2, AVC Intra, por ejemplo, de P2, XD-Cam, Red One y demás, ya graban en diferentes tipos de tarjeta. Lo que vamos a comprobar es básicamente hoy en día Avid cómo se comporta y cómo trabaja con estos tipos diferentes de tarjetas o de formatos que contamos hoy en día en televisión. Para ello lo que voy a hacer es básicamente abrir Avid, ¿vale? Tengo creado, como veis, un proyecto. El proyecto le llamo AMA. Antiguamente, ya no en la propia aplicación, lo que había que hacer era un link to AMA. Ahora, en la nueva versión, en la 8.5, que las cuales os estoy mostrando, lo llaman Link to Media. Pero básicamente es lo mismo. El AMA lo que consiste es en que Avid lo que hace es directamente se linka, o podemos linkar lo que es la media directamente a la carpeta que está grabada del origen de cámara. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es irnos a File, Input, Link to Media. En esta opción que tenemos aquí de Link to Media, lo que nosotros decimos, o tenemos que decirle la tarjeta en este caso dónde está. En mi caso no tengo ningún lector de tarjeta, lo que tengo básicamente un disco duro externo en el cual tengo copiados diferentes tipos de tarjeta. ¿Okay? Entonces, Link to Media, concretamente en mi disco externo, en este disco externo tengo aquí una carpeta que se llama AMA Media, y aquí tengo, como veis, diferentes tipos de formatos o diferentes tipos de media. ¿Okay? Vamos a empezar linkando una tarjeta que tengo acá, copiada de una cámara Red One, y vamos a ver cómo se comporta Avid y cómo tenemos que trabajar con ello en este caso. Fijaros, importante, en la parte inferior aquí tenemos el Autodetect plugin, es decir, que Avid va a detectar qué tipo de formato tengo en los diferentes tipos de media. ¿Y esto cómo lo hace? El AMA es un plugin que instalamos, o diferentes plugins que instalamos según el fabricante y según en el formato que nosotros queramos trabajar. Fijaros, por ejemplo, yo tengo esta tarjeta de Red One, que yo directamente la podría decirle aquí abajo que autodetecte lo que tenemos, y le digo aquí Open. ¿Qué es lo que pasa? Que automáticamente en el bin me sale lo que es el clip. En este caso, la tarjeta de Red One simplemente contenía un único clip, que si nos vamos a los detalles, a los metadatos que tenemos en la tarjeta, podemos comprobar aquí. Vamos a comprobar por aquí. Si nos fijamos, ¿veis? Es exactamente una tarjeta de Red One, grabado en RAW. Fijaros que el plugin que ha usado. Y podemos comprobar además el tamaño o toda la información que tenemos de cámara. ¿Vale? Esto es algo que nos da el fabricante. Entonces tenemos, por ejemplo, todo esto por supuesto lo podemos ordenar y demás, pero aquí tenemos, por ejemplo, podemos llegar a ver el tamaño, la exposición, podemos llegar a ver, por ejemplo, el tamaño de cuadro, que es donde quiero llegar, y directamente, esto por supuesto lo podemos ordenar, pero veis aquí, por ejemplo, tenemos que nuestro tamaño de frame es 2304 por 4096, es decir, es una imagen 4K. Vamos a fijarnos, que nos he mostrado, fijaros, por ejemplo, en la pestaña de formato, nosotros tenemos un proyecto creado a 1080x50, mientras que nuestra media es una media 4K 2000 por 4000. Fijaros que incluso yo podría dar a play y escuchar y ver la media que tengo yo grabada aquí, sin ningún problema. Vamos a comprobar cómo se comporta en este caso Avid. Primero voy a importar diferentes tipos de formatos por AMA al mismo bin, a la misma carpeta, y vamos a ver después cómo trabajamos o cómo podemos editar o cómo se comporta Avid en lo que es en una secuencia dentro de un proyecto 1080, cómo podemos reproducirlo. Fijaros, simplemente File, Input, Link to Media, y voy a decir ahora, por ejemplo, que se linke a una carpeta que tengo por acá, que es una tarjeta
por aquí, por ejemplo, aquí creo, segundo, perdonar. Aquí tengo, veis, una tarjeta P2, ¿ok? Y le voy a decir Open. ¿Veis que automáticamente, por ejemplo, en esta tarjeta de P2 tengo diferentes tipos de formatos? Fijaros que se ha linkado en el mismo bin. Este icono que tenemos acá, a la parte derecha del bin, que es como una cadena, quiere decir que estos clips han sido linkados por AMA. Fijaros que acá me dice la ruta y en este caso, esta tarjeta P2 tenía estos 5 planos. ¿Ok? Fijaros, este plano, por ejemplo, ¿vale? Este otro, y aquí tengo diferentes planos, ¿ok? En este caso de Lugo. Vamos a linkar otro tipo de formato diferente. File, Input, Link to Media. Y voy a linkar, por ejemplo, aquí, fijaros que tengo aquí, en esta misma carpeta, tengo una tarjeta copiada XDCAM. Y voy a linkar esta tarjeta XDCAM. Simplemente fijaros que no hay que decirle nada más que aquí Autodetect y Open. Veis que este plano, por ejemplo, tiene diferentes clips también. Aquí. ¿Ok? Y para terminar ya, para un ejemplo más, algo bastante común hoy en día también, fijaros, tenemos aquí, por ejemplo, File, Input, y voy a linkar además Media, en la carpeta AMA. Aquí tengo, fijaros, unos QuickTime, ¿ok? Podrán ser unos QuickTime de cualquier dispositivo que grabe QuickTime o incluso un QuickTime con el códec de ProRes. Selecciono este mismo, por ejemplo, y lo abro, ¿ok? Y fijaros, aquí ya tengo el QuickTime. ¿Qué ahorramos trabajando con AMA? Básicamente, como veis, que nosotros podemos automáticamente reproducir cualquier tipo de formato, cualquier tipo de clip, independientemente del formato que tengamos, y no tenemos que tener ese tiempo de espera que suponía anteriormente, que teníamos que importar previamente para saber exactamente lo que contenía el clip. ¿Ok? Voy a mostraros algo que es diferente, que dentro de AMA se comporta diferente, que hay que hacer básicamente cuando queremos linkar un archivo MXF directamente. Existen varias cámaras que trabajan o que tenemos, que graban, mejor dicho, directamente en archivos MXF y podemos tener no una estructura de carpetas, sino un archivo suelto, como es en este caso es un MXF. File, Input, Link to Media, y fijaros que aquí, por ejemplo, en la carpeta de AMA, tengo aquí diferentes MXFs, ¿ok? Voy a linkar, por ejemplo, este MXF y voy a dejar directamente el Autodetect puesto y vamos a ver lo que sucede. Damos Open. Ok, aquí está, sin ningún problema. Lo que sí que se recomienda trabajando con MXF, porque no siempre se linkan directamente, es que cuando estemos trabajando con MXF, por la estructura que tiene el propio MXF, en vez de tener aquí la opción de Autodetect, digamos aquí, tengamos seleccionada, nosotros digamos que es un MXF, ¿ok? MXF directamente y le digo, por ejemplo, pues este otro MXF, ¿ok? Y fijaros que ya tengo todos mis clips en el bin, ¿ok? Podemos ver aquí que todos los clips, si nos vamos a la pestaña o a la columna, mejor dicho, más que pestaña de vídeo, vemos aquí que nuestros clips tenemos de todo un poco. Tenemos en PAL directamente SD, tenemos HD a 35, tenemos un QuickTime H264, tenemos DB25 en SD, tenemos AVC Intra 100, 1080p. Recordar que nuestro proyecto que hemos hecho previamente era un proyecto entrelazado, no progresivo. Tenemos también media DVC Pro HD a 1080 y 50 y tenemos también un archivo, como hemos visto anteriormente, un archivo RAW. Selecciono el primer plano, doy un punto de entrada, un punto de salida y lo edito. ¿Ok? Simplemente. Selecciono en qué bin quiero guardar la secuencia. Le voy a decir que en AMA, por ejemplo, aquí tengo la secuencia. ¿Ok? Selecciono otro plano, entrada, salida y edito en la secuencia. Selecciono otro plano, entrada, salida y en la secuencia. Selecciono otro plano diferente, entrada, salida, lo edito en la secuencia. Selecciono otro plano diferente, entrada, salida, la secuencia. Selecciono otro plano diferente, entrada, salida.
¿Qué es lo que tenemos ahora nosotros aquí? Fijaros, si yo doy a play, una de las ventajas que tenemos en Avid es que nosotros podemos reproducir automáticamente cualquier tipo de formato que nosotros tengamos. Es decir, da igual que sea SD, que sea HD y demás. Avid automáticamente en la secuencia reproduce y le va a aplicar a cada archivo, según lo que sea, con respecto al proyecto que tenemos. Es decir, por ejemplo, fijaros, aquí tengo media SD, lo pone en este color mostaza amarillo. Fijaros, por ejemplo, este plano que tenemos acá, le ha tenido que aplicar un time warp. ¿Por qué? Porque este plano que tenemos acá, seguramente el de Lugo concretamente, ¿veis? Es HD 1080p. Le ha tenido que aplicar un time warp que lo que hace es aplicarse el 1080p dentro del proyecto 1080i. Fijaros, este mismo nos pasa absolutamente lo mismo. Pero aparte de aplicarle un time warp, porque la media, como pone aquí en la parte inferior, está a 23,98 frames por segundo, no a 50 como teníamos creado el proyecto, además le ha tenido que aplicar una corrección espacial para amoldarlo en el tiempo. Entonces, estamos viendo, además, que es una forma representativa. Fijaros que en la propia secuencia tenemos diferentes colores en las pistas. Fijaros, esos colores, cada color quiere representar una cosa diferente. Nos vamos aquí a Clip Color y tenemos aquí los diferentes colores: offline rojo, proxy amarillo, y fijaros que tenemos, por ejemplo, media en 59,94, que tenemos aquí en la parte inferior, ¿vale? SDHD, y tenemos diferentes tipos de media. ¿Ok? Sería interesante, si vamos a trabajar con la parte de AMA, que nosotros aquí en el Clip Color tengamos seleccionado, que nos avise si los clips están linkados por AMA o no, si son linked clips. Recordar que antes se llamaba AMA, ahora Avid ha cambiado esta terminología y lo denomina linked clips. ¿Ok? Y ya nos muestra, veis, que todos los clips que nosotros tenemos en la secuencia en este color morado son unos clips linkados por AMA.